La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas se levanta como un hito de innovación y sostenibilidad en el Ecuador. Es la única planta en el país que cuenta con tecnología de punta para el tratamiento integral de aguas residuales, lodos y gases. Esta obra, ejecutada por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de EMAPAC, es un testimonio del compromiso de esta ciudad con el ambiente y el bienestar de sus habitantes. Beneficia directamente a 1.100.000 personas que habitan en el sur, centro y suburbio oeste de la ciudad. Las Esclusas es un ejemplo a nivel nacional y regional de la gestión sostenible del recurso agua. Buenos días a todos, bienvenidos a Himno Nacional. Yo soy Noris Arroyave Hernández y este es su programa del miércoles 21 de agosto. Gracias a todos los que nos siguen, que amanecen junto a nosotros. Aquí estamos con nuestro cafecito listos para empezar la mañana y revisar qué es lo que ha pasado en el país. Pero bueno, hoy vamos a hacer un formato un poquito distinto. Vamos a empezar con la entrevista. Tenemos a Jorge Sosa, abogado constitucionalista, a quien ya vamos a ver en unos minutos en pantalla. Ahí está, ya listo. Leo está pero on fire. Vamos a comenzar, hay muchísima información. Empiezo recordándoles, antes de darle paso a la entrevista, que pueden apoyarnos en Himno Nacional. ¿Cómo? Comentando, compartiendo y poniendo like. Sí, usted que me está viendo, vaya, ponga like en ese dedito hacia arriba y eso nos va a ayudar mucho. También vamos a ir debatiendo y conversando entre ustedes y nosotros en esta amena conversación que vamos a tener con Jorge, y a quien le damos la bienvenida a este espacio. Jorge, tú ya sabes que esta es tu casa, es la segunda vez que te tenemos y yo feliz de tenerte aquí porque siempre aprendo un montón. Creo que estos espacios de conversación, más que de entrevistas, son importantes para que la ciudadanía pueda de algún modo entender y ver análisis de expertos que conocen de los temas más que de todólogos, y, ir por ahí sacando sus propias conclusiones, que es lo importante. Hay un montón de cosas de las que quisiera conversar contigo, Jorge, y quiero empezar preguntándote. A mí me pasa personalmente como ciudadana que estoy viendo que de manera recurrente ahora se está utilizando este recurso de la violencia política de género por parte de algunas actoras políticas para interponer estas medidas. Y hay dos cosas que me parecen interesantes. Primero, que una de las causales a las que conlleva este tipo de denuncias de violencia política de género es la destitución o fin de las funciones o stop de las funciones por o 2 años o 4. Eso por un lado, o sea, la proporcionalidad es súper grande porque yo creo que lo que se pretende es dar fallos ejemplares para que cada vez haya menos violencia política de género. Ojo, yo estoy súper de acuerdo con eso. Ahora mi pregunta va, Jorge. ¿Qué es lo que yo siento? Y ahí te quiero que me corrijas si estoy equivocada. Como en su momento Guadalupe Llori puso de moda las acciones de protección, como ahora están de moda los habeas corpus, siento que ya se está volviendo una muletilla y un recurso recurrente el tema de la violencia política de género. ¿Y cuál es el parámetro o la línea que a mí me permite tener claro qué es violencia política de género y qué es tal vez un debate entre un contendor de ideas o fiscalización? Mira, lo que tú hablas es la médula básicamente de la discusión sobre el tema de esta figura que está en el 280 del Código de la Democracia, ¿no? Porque, en primer lugar, la figura está hecha únicamente para proteger o garantizar, podríamos decir, la contienda política a favor de la mujer. Si una candidata mujer le diría, por ejemplo, a un candidato: mira, tú eres un chaparro cachudo, ¿sí?, el tipo penal no le da para denunciarla, ¿sí?, por violencia de género, porque está únicamente hecho para la mujer. O sea, y ahí te das cuenta, ¿sí?, de que hay falencias en el tipo, ¿no? Porque creo que
en el fondo lo que queremos combatir Es la violencia. es la violencia política que se puede generar, ¿sí? En un contexto, por ejemplo, de una mala práctica, ¿sí? En el sentido del debate político, sin tener que eliminar el debate político. Porque bajo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho, por ejemplo, que con respecto al honor, en varios casos, como el caso Kimmel contra Argentina, por ejemplo, el honor de los funcionarios públicos está restringido, porque forman parte, obviamente, de la cosa pública y están sujetos a la fiscalización. ¿De quién? De la ciudadanía. Entonces, el debate de ideas debe ser más amplio, por más duro o cruento que sea en los estándares del sistema interamericano. Ok, yo entendería, Sí. y te voy a ir interrumpiendo porque, por ejemplo, yo entendería, y estoy de acuerdo, que hay ciertas conquistas de los derechos de las mujeres que han tenido que hacerse de esa manera, que tal vez viéndolo desde un punto macro y general, dirían, a cuenta de que las mujeres tienen este privilegio en torno a su defensa y los hombres no. Pero bueno, a cuenta de que a las mujeres se nos pasa por el forro y nos dicen desde que De si acuerdo, salimos hay- en una hay- foto con alguien ya somos las mozas de alguien, hasta que si alzamos la voz en un debate en la asamblea somos histéricas, ¿no? O sea, hay Hay una diferencias. justificación histórica en todo lo que son acciones de discriminación inversa, por Exacto. ejemplo. ¿Por qué tenemos que obligatoriamente incluir mujeres El en tema de las la cuota. listas, por ejemplo? ¿Por qué se le da un punto más si son acceso a cargos públicos? Y el tema de la violencia de género tiene que ver justamente porque el Estado intenta igualar lo que es desigual, compensar. ¿Qué cosa? Las desigualdades materiales, ¿no? Claro. Porque partimos del hecho de que hay una desigualdad material y sigue existiendo en el tema laboral, en el Sí. tema de acceso de cargos entre hombres y mujeres. Claro. Ya la brecha es menor, ¿sí? Pero se supone que este tipo de acciones son temporales. Es Pero decir, cuando este recurso, ya cuando empieza a ser manoseado y muy utilizado, pierde su esencia. cuando obstruye básicamente el debate político y se convierte más bien en una vendetta, es decir, con finalidades completamente distintas a lo que es obviamente garantizar los derechos políticos de las mujeres. Por ejemplo, si alguien me preguntó sobre el tema de, ¿tú consideras que si Noboa la manda a la Antártida, a Abad, si eso es ilegal, lo que ha hecho? Le digo, mira, lamentablemente la Carta Política, la Carta Magna, no le da funciones a la vicepresidenta. Depende de quién. Del presidente. Entonces, si el presidente la manda a Israel, es completamente legal. Ok. Si el presidente la manda a la Antártida, aunque digamos, no, qué malos, qué malditos, es completamente legal porque está hecha de tal manera la Carta Magna, ¿verdad? Que es el presidente el que le asigna funciones. Ya, Y en mi ahora. criterio, por Ajá. ejemplo, si la ruptura, la mera ruptura política entre presidente y vicepresidente no da derecho, ni hay una causal para que efectivamente Abad pueda decir aquí hay violencia política, porque realmente Noboa ha actuado en el marco de sus competencias. Ok, ¿no? pero ahí te pregunto yo, y es un tema también de interpretación. Lo que está pasando con Verónica Abad, más allá de que los hechos fácticos, tal vez si los vemos así en blanco y negro, tú dices, bueno, él tiene el derecho de mandarla donde quiera y darle las funciones que quiera, y ella aceptó ser Así vicepresidenta es. y tendrá que aceptarlo. Y si no, pues que renuncie a su cargo. Un poco más o menos así, incluso es la figura que plantea el De gobierno. acuerdo. Pero el discurso que se ha manejado en torno a este hecho, en el tema de Verónica Abad y la disputa que tiene con el presidente, sí tiene una carga violencia. O sea, tienes a un ministro de gobierno que ha dicho, a un viceministro de gobierno que en múltiples ocasiones ha insinuado que la intención es sacarla del camino. Tienes a una Diana Jacome, que asesora presidencial, que en su momento hasta se puso a cuestionar públicamente si era buena madre o mala madre. Entonces, ¿qué se Pero considera violencia la política? pregunta es si no hubiese sido Abad, hubiese sido Verónica, hubiese sido Verónico Abad, hubiese sido hombre. Ya. El contexto hubiese sido similar. En el marco de la ruptura de las relaciones políticas es exactamente igual. Porque para poder yo saber si es violencia de género, lo importante es saber si la actuación de las autoridades públicas se debe a una cuestión de género o Ok. se debe a una cuestión de rupturas políticas. Y hemos visto en la historia del Ecuador que han habido otras pugnas entre presidentes y vicepresidentes.
prácticamente iguales, ¿no? De que siéntese el presidente ahí sin hacer nada, esperar que el presidente caiga, ¿sí? Y ya obviamente entre hombres, porque han habido casos de presidentes y vicepresidentes hombres cuando no había este tema de cuotas. Sí, Moreno Glass. Sí. Entonces, la pregunta es, si no hubiese sido Verónica Abad, hubiese sido Verónico Abad, ¿verdad? Y el contexto hubiese sido igual, ¿sí? Probablemente el comportamiento de los dos hubiese sido exactamente igual, porque no se trata de una cuestión de género, sino de una cuestión de ruptura de relaciones políticas. Ok, Entonces, ahí yo sí destaco. Para poder evidenciar si nos encontramos frente al tipo infraccional de violencia de género, el contexto debe ser yo te ataco por tu condición de mujer. Ok, entonces tú ¿Sí? crees que el tema de violencia política de género que ha interpuesto Verónica Abad ante el TCE al presidente Noboa no tiene realmente un fundamento. No tiene un fundamento y también lo aplico a la misma denuncia que ha presentado Jaramillo, Lucía Jaramillo ajá. contra Aquiles. ¿Por qué? Porque quien denuncia políticamente o fiscaliza obviamente a Aquiles es ella, que lidera obviamente un grupo de asambleístas para ver el tema del tráfico de combustibles, ¿no? Y obviamente está en el contexto del debate. Es decir, lo que ha hecho Aquiles también es responder políticamente a un ataque que tiene que ver con el contexto también de lo que están denunciando. Ya, Entonces, pero me voy a poner como abogada del diablo, porque Lucía Jaramillo dice claramente en sus declaraciones cuando va a interponer la denuncia: yo lo que hice fue cuestionar desde mi posición de asambleísta un posible acto de corrupción, que ahí hay un debate porque no lo cuestionó, sino es que lo afirmó, pero bueno, ya pongámoslo lo así. afirmó. Ok, ya, Lucía Jaramillo dice, yo en el contexto de asambleísta lo hice, pero Aquiles respondió cuestionando mi capacidad intelectual y ahí, bueno, buscando qué decir, ¿no? Entonces, si es así, ¿en qué momento? Es que esa es mi duda. ¿En qué momento se convierte en violencia yo política? lo veo parte del debate. Yo creo que hay que buscar reformar el tipo del 280 porque está tan abierto. O sea, tú tienes tantas causales ahí, ¿verdad? Que técnicamente, si cualquier cosa puede ser asumida, que me hiera mi susceptibilidad. puede ser asumida como violencia política de género, cuando en realidad, si el tipo penal no es reformado, puede estar coartando el libre debate democrático, bajo los mismos estándares del sistema interamericano. Yo empleo los mismos estándares del sistema interamericano. Claro, porque a mí, y ojo, yo soy una defensora de los derechos de las mujeres. Soy mujer y he sufrido los bemoles de serlo, pero mi preocupación va hacia allá, hacia hasta qué punto el debate se puede ver mermado por tal vez susceptibilidades personales o no sé, porque eres más susceptible a que te digan algo que otro, entendiendo el contexto político en el que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, en ese sentido, Diana Salazar también se podría acoger y podría denunciar un montón de gente por violencia política de género. Las presidentas que encabezan comisiones en las asambleas, que están todo el tiempo siendo señaladas y no cuestionadas. podrían ser señaladas por un hombre. Eso básicamente, entonces ¿no? eso es un poco lo que yo pregunto y pongo sobre la mesa del debate, porque ciertas acciones como estas que sean en defensa de las mujeres o de grupos vulnerables en general, cuando empiezan a mermar el debate público político que es necesario en este momento en el país, ¿cómo se lo regula o cómo se lo puede regular? ¿Quién está llamado a regularlo? ¿El TCE y empezar a sentar precedentes o qué? Claro, el TCE, bueno, el precedente del TCE, por lo menos Alcalde en Loja. un caso, y en el caso, por ejemplo, del doctor Alejandro Rodas, por ejemplo, fue sancionado por 2 años por un tuit en que le dijo a una concejal que estaba pasada de peso, ¿no? Ya, no pero eso sí, pues. Ok, sí, pero sienta obviamente una línea jurisprudencial, ¿sí? En el cual la expresión, en este caso una expresión que estigmatiza obviamente, Exacto. genera obviamente una inhabilidad. Aunque en mi criterio, desproporcionada la sanción de 2 años por un tuit, indudablemente hay... Pero es que tienes que sentar precedentes y de algún modo
Es que ese es el problema, creo que Jorge, cuando se trata de las mujeres en política. Sí estamos más expuestas a que el debate se centre en nuestra apariencia física. O sea, por ejemplo, yo veo un montón de asambleístas pasados de peso, panzones y Así es. terribles. Y yo no ando por el mundo diciéndoles cuando tenemos un debate que se vayan a hacer ejercicio en vez de estar fiscalizando. No sé, me invento por poner algo súper básico, pero es que a veces el cuestionamiento hacia las mujeres que hacen política radican en eso. Sí, Uy, qué gorda que está. sí. Uy, no se peinó. Uy, qué fea que salió. Uy, anda a arreglarte primero antes de venir a Sí, 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 sí. cuestionarme. Es Entonces, clarísimo. Es evidentemente, clarísimo. ese tipo de precedentes hacen No que obstante, el próximo lo piense. sí llegamos al punto en el cual tenemos que cuestionarnos por este tema de que es muy recurrente, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es la línea, el límite entre lo que realmente es violencia de género, es decir, de atacar en razón de tu contexto como mujer, y lo que corresponde al debate político, por ejemplo? Ok. Lo que corresponde al debate político y que no necesariamente tiene que ver con el tema justamente de género, Ya. sino que con las mismas circunstancias de lo que significa estar dentro de la política, ¿no? Ya, Sí, lo entiendo. sí. Ahora, ¿qué hacer para que esto de aquí tenga tal vez un parámetro que nos permita como sociedad y como país avanzar en el debate, pero también entender que hay que respetar a la mujer? O sea, algo tan básico. Yo creo que, por ejemplo, el tipo infraccional de la violencia debería estar abierto en general. ¿Sí? Debería haber una protección en general para intentar proscribir la violencia del debate político, sin tener en consideración si es hombre o mujer. Ujú. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el tipo del 280 no permite que un hombre pueda denunciar por violencia política a una mujer. Así que a lo mejor el contexto es muy bajo, Pero ¿por qué no lo conforme, permite? porque solamente, Pero dice mujer. sí, es solamente O contra sea, la dice mujer, mujer, nada porque más. género No, no, es contra la mujer. Ok. Sí, es contra la mujer. Usted no ha visto a nadie, a ningún hombre denunciando a una Bueno, tal mujer. vez porque no ha querido, Pero pues en no. el sentido en que a medida de que el tiempo avance, la mujer va ganando más espacios. Va a llegar un momento en el cual este tema del acceso a cargos públicos, ¿verdad? A nivel, la presencia de la mujer a nivel judicial, a nivel de la Ajá. política, sea tan recurrente y ya esté en las mismas condiciones que el hombre, que evidentemente vamos a tener también, sí, del otro lado probablemente también situaciones en las cuales podría meritar usar la figura. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, que habría un poco que revisar la figura del 280, eh, mm, concretar más los verbos en los cuales se sitúa obviamente un ataque por violencia de género, no dejarlo tan abierto y dar la posibilidad de que ese contexto sea general, en general para quienes están dentro del debate político. Ok, es que es un tema también complejo, ¿no? Y a veces, al ser tan susceptible, es mejor no hablarlo, porque a veces Sí, 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 sí. toca ahí Toca fibras cifras, complejas. pero lo estamos viendo, ¿no? Es decir, realmente en una semana hemos visto casi 2, 3 Sí. denuncias, ¿verdad? Por el tema de violencia de género, ¿no? Sí. Y la proporcionalidad también de lo que hablábamos. Y hablando de proporcionalidades, hay otro tema que quisiera conversar contigo, Jorge, y es este debate que se ha abierto en la Asamblea sobre los camisetazos de los asambleístas, ¿no? Se ha planteado de algún modo encontrar y regular el hecho de que un asambleísta se presente ante la ciudadanía con un partido político, pide el voto y luego incluso antes de posesionarse ya se están cambiando o declarando independientes. Porque ahí hay dos cosas. Se engaña a la ciudadanía y se engaña al partido, Así ¿no? es. Y yo creo que en democracia es un error seguir diciendo que los partidos políticos son meros vehículos. O sea, de hecho, desde mi perspectiva muy ciudadana, el político que me viene a hablar de que los partidos no sirven, de que son solo vehículos, o sea, cuidado, porque significa que quiere participar dentro de un Estado democrático en que los partidos políticos sí existen, pero no creen eso. Entonces, ¿cómo estás dentro de algo en lo que no crees? Eso es como de manera de reflexión personal. Pero es proporcional esto que están planteando de que los asambleístas que se peguen el famoso camisetazo casi que vayan presos. A ver, en primer lugar, yo creo que si tenemos un asambleísta que al final se cambia de camiseta es porque los procesos de democracia interna han sido deficientes. Porque se entiende de que si
viene un candidato desde la interna, la primaria, ¿sí? Y luego es ratificado, es porque hay alguna coincidencia ideológica del ideario de ese partido con el candidato, pues, ¿no? Y hay formación Y política. se supone que hay formación política. Entonces, tenemos candidatos que tienen alguna coincidencia con un movimiento de centro, con un movimiento de izquierda, con un movimiento de derecha. Entonces, técnicamente, en lo que debería un candidato diferir es, por ejemplo, en cierto tipo de matices con respecto a lo que yo voto como asambleísta de un partido de izquierda, ¿no? Con temas difíciles, por ejemplo, el aborto. El aborto, sí, temas polémicos en los cuales... Y entonces aquí vienen dos reflexiones importantes. Uno, técnicamente debería ser muy escaso, muy raro el tema del asambleísta que se va de un partido, porque yo entiendo que si hago bien los procesos de formación interna y democracia interna, voy a tener un asambleísta que coincide con mi línea ideológica. Pero acá es la norma lo contrario. Si no coincide es porque he hecho mal los procesos de democracia interna. Ahí viene el camisetazo. Entonces tengo un asambleísta que no está por coincidencia ideológica, sino que está por alguna conveniencia partidista. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a un asambleísta de esos gitanos, de esos itinerantes, ¿no? Que puede estar en un partido o en otro, porque realmente no hay una coincidencia ideológica. Al final, restringir el razonamiento de un asambleísta básicamente atenta contra la finalidad de la democracia. La democracia es razonar. Y además Sí. de eso, el asambleísta es la representación más clara del ciudadano. Así O es. sea, si eres asambleísta por Guayas, Distrito 1, me invento, si tú estás dándole, o sea, haciendo eco de la voz de la gente que vive en el Distrito 1 y en teoría deberías Así es. pelear por los derechos de ese distrito, con mayor fuerza, porque al final legislan para todo el país. Entonces, ¿qué cosas? Porque La génesis está en la mala práctica de los partidos, discúlpeme la palabra, de vender el puesto, de vender el cupo. Claro, entonces, si un asambleísta que internamente lo sabe, dice, ¿sabe qué? Yo pagué por el puesto. Se va a Claro. sentir con toda libertad, una vez electo, decir, me voy, porque ya no me conviene. sí, y dime algo, Sí. el CNE tiene asignado un cupo para cada partido político para los procesos de formación política, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que esto sea realmente tal vez supervisado por parte del CNE, que se cumpla? Porque lo que vemos aquí, y esto aplica para todos los partidos políticos, tal vez y me equivoque con lo que estoy diciendo, y si es así, pido disculpas de antemano, pero es algo recurrente que todos los partidos políticos no tienen procesos reales, salvo excepciones. Y ahí sí tengo que decirlo, la Revolución Ciudadana veo que tiene procesos de formación, capacitación, que al final no sé si a la hora de decidir por los cuadros son considerados estos que vienen en la formación desde las bases, ese es otro debate, pero por lo menos tienen la intención. Pero de ahí las demás organizaciones políticas, sí hubo una época en la que hubo un intento de varias organizaciones políticas de tener escuelas de formaciones políticas con todo este precepto y concepto, pero de ahí se diluyó porque es más fácil, previo a elecciones, conseguir candidatos que primero puedan pagarse su campaña, porque tú puedes sacarte la madre, Jorge, y ser una lumbrera de la vida, tener la patria y el escudo tatuado en el pecho. Pero si no tienes plata para hacer una campaña, la realidad en Es la este realidad, país claro. es que no va a Porque llegar nunca. esa realidad de la falta de procesos políticos, obviamente, y de la necesidad de dinero para hacer campaña, llega al mismo punto que todo. Si no tienes plata para ser asambleísta, no vas a poder ser asambleísta. O sea, si Y yo hay que- tengo un partido político y tengo un proceso de formación político y tengo cuadros brillantes, que sé que no se me van a pegar camisetazos, que sé que tienen ideología, que tienen un compromiso con el país, pero lo siento y le digo, bueno, quiero que seas asambleísta porque en serio creo que puedes aportar al país, pero eres chiro, ¿cómo te pagas tu campaña? Y es una realidad, es triste, la gente no la dice, pero es Y una el que tiene realidad. dinero piensa eventualmente tenerlo- que ha comprado prácticamente el puesto Exacto. porque ha invertido. Entonces Entonces, es un claro, caño, ya ¿no? no hay entonces el cordón umbilical del partido con el asambleísta, porque el asambleísta puede sentir que en algún momento él prácticamente pagó, obviamente, la curul. Ujú. Eso redunda también en el tema del ejercicio de leyes, ¿no? Yo fui coordinador de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional y en algunos momentos yo vi proyectos de ley que no tenían ni siquiera exposición de motivos, es decir, nuevos asambleístas que no sabían ni siquiera cómo redactar un proyecto de ley. Entonces, quieren ser asambleístas
y ni siquiera saben ¿A lo qué se que va? es básicamente la estructura orgánica del Estado en la Constitución, no saben lo que es como redactar un proyecto de ley. Tenemos, y eso redunda en malas leyes justamente para todo. Es decir, estas patologías de la democracia terminan afectándonos a todos. Ya, y ahí hablando de este nuevo proceso electoral y lo que vemos mucho, Jorge, cuando ya estamos en modo campaña hay candidatos que te ofrecen crear escuelas, por Imagina, ejemplo. O sea, asambleístas que ofrecen crear escuelas. exacto, hay asambleístas que te ofrecen crear escuelas, hay concejales que te ofrecen o sea, hay candidatos a ciertas dignidades que ofrecen cualquier cosa menos lo que realmente puede hacer. Y desde el otro lado tenemos a una ciudadanía tan desinformada que escucha lo que quiere Así escuchar, es. indistintamente de poder discernir realmente en muchas ocasiones si lo que me está proponiendo es viable que lo haga, ¿no? ¿Qué cosas la ciudadanía sí tiene que tener claro que puede hacer un asambleísta y sobre todo en este contexto político debe hacer un Que le asambleísta? exija a sus asambleístas si conoce la Constitución, que le exija a sus asambleístas si sabe cómo redactar un proyecto de ley, si le exige a su asambleísta que por lo menos conozca cuáles son los proyectos de ley que ya están, ¿no? Para que no vuelva a duplicar y a presentar obviamente nuevos proyectos de ley. Eso pasa mucho, Y que ¿no? le exija al asambleísta que no oferte, por ejemplo, ni escuelas, ni obra pública, ni presupuesto. A pesar de que estamos distritalizados en ciudades como Guayaquil y Quito, en la práctica, si el legislador que sale por un distrito no tiene ninguna rendición de cuentas de su distrito. O sea, el distrito técnicamente no sirve para nada. Solo para elegirlo. Solamente para elegirlo, porque luego el legislador se convierte en legislador prácticamente nacional. ¿Sí? Los que salen por la ruralidad, por ejemplo, yo creo que ahí hay mucha, tal vez eso es importante buscar algún tipo de redefinición de eso, porque los que salen por la ruralidad, a lo mejor los que votan por el candidato por la ruralidad piensan que a lo mejor hay un ofrecimiento de algún tema de caminos, de vías, cuando el asambleísta realmente no tiene absolutamente nada que ver con el tema de caminos y vías, ¿no? Yo creo que un poquito habría que repensar el diseño de la votación por distritos, porque en la práctica, ¿verdad? Una vez que el asambleísta es electo, no se lo vuelve a ver en el distrito, pese a que Sí. es electo por el distrito, ¿no? Hasta la nueva campaña. Hasta la ¿no? nueva campaña. ¿no? Ahora, mi pregunta es, los asambleístas realmente, hay un montón de leyes y muchas veces proponen generar más leyes de las que ya hay. Yo desconozco ni siquiera, o sea, en mi ignorancia como ciudadana, y lo acepto, no tengo ni siquiera claro cuántas leyes hay todavía ahí represadas por debatir y salir. Y llega una nueva asamblea y en vez de dedicarse a revisar lo que ya hay, el cargamontón, encima nuevas leyes porque yo dije que iba a ser Y aún. el populismo penal es el que más impacta en la asamblea porque cada nuevo periodo quieren aumentar las penas. Exacto. ¿sí? Aumentar las penas, aumentar los tipos penales, poner más aristas, más verbos rectores en los tipos penales, pero no se dan cuenta de que eso no impacta ni baja ni aumenta la criminalidad porque no lo ha hecho. Y ahora... O sea, tenemos tipos penales reformados. Exacto. Sí, probablemente la 10ª vez que reformamos tipos penales o aumentamos las penas, porque podemos ver con el histórico de hace 20 o 30 años, nos vamos a dar cuenta de Un comparativo. cómo han subido las penas, cómo han aumentado los tipos penales, pero la delincuencia sigue exactamente en los mismos niveles. No por el hecho de que yo tipifique el secuestro extorsivo significa de que se va a acabar el secuestro extorsivo. Porque ¿sí? aparte las leyes en papel puede ser bello, pero dos cosas, ver su aplicabilidad y también un tema de que el sistema de justicia Así es, debe cooperar. así es. Y en ese sentido, en las elecciones pasadas, Jorge, vimos que muchos asambleístas ofrecían temas de seguridad como tal cual, o sea, vamos a reducir la delincuencia. Ok, ya nos dimos cuenta que no pasa por ahí y muchos, y si algo vimos en este discurso de esta nueva asamblea es, vamos a apoyar, aprobar las leyes que el presidente mande para combatir la delincuencia. Y se las aprobó. Sí. Y está la consulta aprobada. Pero los índices, para mí la percepción continúa exactamente igual, ¿no? Pese a lo que ha dicho la ministra Sí. de Seguridad Interior, que dice que han bajado. Yo creo que la percepción del ciudadano, del que vivimos día a día, por ejemplo, en Urdesa, en el sur, es exactamente igual. Cuidado que nos
nos extorsionan, nos secuestran, nos roban, ¿no? Sí, Todos andamos así, ahí realmente. justo ayer yo decía en el programa, lo que hay, y es mi preocupación, que la he dicho desde siempre, es tal vez esta normalización de la violencia. Entonces, claro, corren un sondeo y le preguntan a la gente, y la gente ya responde, o sea, sí, hay delincuencia, pero ya, tengo que seguir viviendo, Claro. porque tengo que salir a comer, o sea, me surfeo la bala, pero yo tengo que comer. Entonces llega un momento en el que o te adaptas o vives con angustia y zozobra. Porque no hay otra. Exacto, entonces ahí sí un tema de percepción. Pero en el tema de la asamblea per se, Jorge, nuestros asambleístas, que ahora va a empezar todo este discurso y nos van a repletar de propuestas. Eh, ¿Tú crees que el enfoque debería estar, el enfoque para los ciudadanos analizar, porque el asambleísta nos va a proponer lo que quiera, pero el ciudadano debería estar enfocado en analizar que me propongan más leyes o qué gano yo más como país, que me propongan más leyes o reformar, agrupar, aglutinar en algún momento, y esto siempre lo hemos conversado en varios escenarios con varios expertos, hay un montón de leyes que más bien hay que ponerse a hacer el trabajo de real. Reviso, veo cuál se repite en otra, cómo las aglutino, cómo hago que el cuerpo legal de este país sea más amigable y funcional. Claro, porque el Correa dejó instalado un sistema de codificación, es decir, buscó, y eso me parece positivo, eliminar leyes sueltas, ¿verdad? Y buscar, por ejemplo, un solo cuerpo penal, un solo cuerpo civil, un solo cuerpo en materia administrativa, ¿no? Entonces, ya no va, la tendencia en materia legislativa no va a buscar una ley especial, sino a reformar las que ya existen Ok. con calidad. ¿Sí? Para poder eliminar obviamente el exceso de presentación de normativa que hay en la Asamblea Nacional, porque cada asambleísta se le ocurre inventar el agua tibia. Entonces, como inventan el agua tibia, cada uno es más inteligente que el otro, entonces nueva ley especial de cualquier cosa. No, incluso los medios de Abarrotamos, obviamente, completamente abarrotamos el tráfico legislativo y eso Claro. hace obviamente que tengamos una serie de normas que hay que procesarlas y que no necesariamente tienen algún tipo de utilidad, ¿no? Y Jorge, incluso yo creo que exigirles a los nuevos candidatos asambleístas que nos hablen de qué reformas se van a hacer o qué, ¿cómo dijiste? Codificación. Codificación, sí. ¿Qué codificación, en qué codificación van a trabajar? Nos va a dejar más claro a nosotros los ciudadanos de que sí van a trabajar, porque también los comunicadores y los periodistas, y aún me culpa, cuando hacemos la revisión de quién es el menos vago en la asamblea o quién trabaja más, lo que ofrecemos... Se lo mide por la presentación de proyectos lo que de ley. ofrecemos como Claro. informe a la ciudadanía Así es. va tantas veces a la asamblea y ha presentado tantos proyectos de ley. Así es. Entonces, claro, ¿cuál es la percepción del ciudadano? Ah, entonces el que presenta más leyes es el que más Así trabaja. es. Y eso significa de que la vara con la cual estamos midiendo a los asambleístas es que presenten proyectos de ley. Eso no es nada nuevo para el tráfico legislativo porque genera populismo normativo de presentar cualquier cosa. Claro. Y dos, atrasa el trabajo de la asamblea que requiere más bien leyes de calidad, específicamente en reformas a normativas que ya existen, ¿no? Porque, Sí. porque el hecho de que yo presente una ley, ya luego la presento y si adentro de eso no hay nada, ¿qué pasa? ¿No? Así es. Así es. O sea, ese es otro tema. Otro tema, y con este tema terminamos, Jorge. TSE. Hay algunas cosas que conversar en el TSE, empezando esta remoción que hubo de su presidente y que coincidencialmente, ahí más bien me gustaría tu análisis de tu experiencia. ¿Fue coincidencia o qué? Estos tiempos de que remueven al presidente del TCE, se presenta, Verónica Abad presenta su denuncia de violencia política de género en contra de Noboa y ciertos actores del gobierno, pero la denuncia de Verónica Abad recae sobre Muñoz, que a pesar de ya no ser presidente, tiene en su sala esta denuncia, ¿no? Él va a seguir adelante o a cargo de esto. Claro. Y por otro lado, tenemos varios, o sea, ya el TCE ahorita está como que como protagonista con algunas cosas. Y tenemos la resolución del Consejo de Participación Ciudadana de la Liga Azul y la Liga Amarilla. ¿Qué pasa ahí?
En primer lugar, la forma como se remueve el presidente del TCE fue una genialidad que alguien aplicó en algún momento, ¿verdad? Para remover a Sofía Almeida como presidenta del CPC y luego la remoción de la expresidenta Nicole Bonifaz. Continuaron que aplican el 55 numeral 5 del COA, es decir, que si yo me reúno con el resto de miembros de un cuerpo colegiado, puedo remover. Mala aplicación, en primer lugar, porque son órganos creados constitucionalmente, que tienen una normativa propia, ¿no? Okay. O sea, imaginémonos que bajo esa misma línea torcida se le ocurre el día de mañana, entonces nos vamos a reunir y vamos a cambiar al presidente de la Corte Nacional, vamos a cambiar al presidente del Consejo de la Judicatura. No, no se puede ni es aplicable porque son normas, son órganos creados constitucionalmente que tienen una normativa propia y son periodos fijos. ¿Sí? Este COA, esta manera de remover, solamente se aplican para los órganos creados mediante decreto ejecutivo o mediante ley, pero que forman parte de la administración pública. Organismos como el TCE, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional, Corte Nacional, tienen una normativa propia. ¿Sí? Y son periodos fijos. Entonces, primera ilegalidad. ¿Y ahí quién regula eso? No, pues yo tengo entendido de que Muñoz ha presentado una acción de protección, a pesar de que en el caso de Sofía Almeida sí hay un caso que se encuentra ya para selección de la Corte Constitucional, que yo espero sinceramente, y lo he dicho públicamente, que la Corte se pronuncie sobre este tema, porque el día de mañana a alguien se le va a ocurrir algo similar con la Corte Nacional o con el Consejo de la Judicatura. Entonces estamos creando un mal precedente. Exacto. Pero, ¿por qué ahora? Ahí viene justamente la suspicacia. Sí. En un momento en el cual tienen que resolver Liga Azul, tienen que resolver Liga Amarilla, tienen que resolver denuncia contra Noboa y tienen que resolver denuncia contra Abad. Lo que más crea es suspicacia de por qué se está removiendo este presidente del Tribunal Contencioso Electoral justo en un momento en el cual electoralmente hay un sinnúmero de causas que pueden traer consecuencias serias para la estabilidad democrática de muchas instituciones. Y que obviamente no nos olvidemos que también van a venir las siguientes impugnaciones sobre los candidatos que se van a presentar. Sí, y aparte también justo en un momento en el que el presidente Daniel Noboa ha dejado claro que el camino que quiere seguir es el de ser candidato presidente, ¿no? Presidente, inaugurar horas y hacer todo de 8 a 6 y de 6 hasta las 12 de la noche ser el candidato. Cuando ya el mismo TCE ya nos dejó un precedente con el tema de Pavel Muñoz. Y de hecho, el precedente lo que deja a ver es que las autoridades electas en funciones van a tener que cuidarse muchísimo. Ni siquiera pueden insinuar o promover la votación por un candidato. O sea, esa sentencia deja una vara tan alta que habla incluso de que están prohibidos de insinuar el voto, ¿no? Imagínate. Y ahí mi pregunta es... ¿Cómo Noboa? Es que yo no entiendo cómo Noboa va a decir, me levanto a las 7, voy a Carondelet a las 8:30, si llego a las 5, timbro y me voy a hacer campaña. No, o sea, ¿cómo lo dividimos? Y aparte, y aparte de eso, entendiendo la magnitud del cargo, de la responsabilidad que hay, imagínate que ocurre una desgracia, cualquiera que fuere, a las 8 de la noche. Entonces el señor Noboa está en campaña y va a decir, uy, lo siento, ahorita no puedo ser presidente, llama ¿a quién? ¿Qué? A la vicepresidenta. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Realmente es absurdo lo que propone, ¿no? Pero se inventan estas cosas que son bastante jalados de los pelos, ¿no? Pero la preocupación es quién lo va a avalar. O sea, ¿quién en ese escenario que parece de replay, quién es el órgano llamado a avalar o a decirle, señor, usted está loco? Eso es imposible. Porque aparte, Jorge, lo que yo siempre he dicho aquí, el problema que muchos no vemos y esta visión miope, cortoplacista, es que lo que se haga ahorita deja un precedente para que cualquiera después haga lo que le dé la gana. Mire, por ejemplo, el nefasto precedente, yo siempre lo voy a decir, el nefasto precedente que dejó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del transitorio. Con todas las autoridades dejó hecho un desastre, un caos total, con encargado defensor público, encargado de tal cosa, con concursos realmente cuestionados. Todos únicamente por cumplir aparentemente una voluntad del pueblo ecuatoriano engañosa que se pronunció sobre la posibilidad de un régimen especial. Pero las consecuencias
hasta hoy siguen existiendo sobre lo que fue el transitorio Sí. del Trujillato. Ajá, Sí. y una desinstitucionalización completa. Jorge, el tema de Diana Salazar, que no vamos a dejar de tocarlo, que ya anunció ayer, antes de ayer, que ella está lista para enfrentarse a su juicio político. Y ella salió al paso denominando el narcojuicio político, ¿no? Ya ahí hay una construcción Una que, idea, sí, claro, hacia dónde va el tema. y aparte que también quiere obviamente dejar sentado en la narrativa de la Ahora, yo sociedad no hacia entiendo dónde cómo va. alguien que está en estado de gestación dice estoy y ahora, o no estoy y ahora sí estoy. Bueno, Sí, yo sí lo voy a decir y ahí sí, a mí no me parece que nadie deba cuestionar cuando una mujer en estado de gestación está lista o no, porque solo la mujer lo sabe, o sea, la pasamos por etapas y yo creo que ese debate pero que no ni olvidemos siquiera... que también es por la protección del que está por nacer. Claro, pero O es sea, que, pero solo la madre obviamente. sabe cuándo tú ya estás listo. O sea, ahí sí yo no creo que nadie debe de cuestionarlo. Sin embargo, lo que sí creo, y te lo consulto, y si tú piensas que hay que cuestionarlo, está De bien. acuerdo. Estamos aquí para debatir. Pero, sin embargo, lo que sí creo es esta narrativa con la que se presenta, ¿no? De, ok, Del me narcojuicio. llevan a juicio político y son los narcotraficantes y el crimen organizado que están empujando esto. Y mi pregunta es, ¿se llama a una autoridad a rendir declaraciones porque es parte de sus obligaciones y se la llama a un juicio político porque se considera en este caso de que no ha cumplido en totalidad sus funciones? Y Jorge, vemos que hay un montón de casos, y yo lo decía ayer en este programa, que no han sido ni siquiera tocados, que no Ujú. han sido investigados. Vemos Allanamiento a la Corte allanamientos, Nacional. pero no solo a la Corte, en general, en casos específicos, cuando tienen tal vez, y pregunto yo, un rédito político, comunicacional o qué, que hace que estos casos en particular tengan una mayor preponderancia por sobre otros, porque entonces que la vida de uno vale más que la vida de otros, los actos de corrupción valen más que la vida de un montón de gente que ha sido asesinada. Y yo lo voy a decir aquí abiertamente, por ejemplo, el caso de Miguel Santos Burgos en Durán, un hombre que... toda su vida trabajó y toda su vida sirvió a su cantón, a su país, lo mataron como a perro y todavía no se No sabe pasó nada. nada. Agustín Intriago, no se sabe nada, involucrado o no en actos de corrupción, lo mataron. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién está detrás? ¿Y por qué en esos casos no hay esta preponderancia y este show mediático que sí hay en otros? Casos como, por ejemplo, ligados a Guillermo Lazo, Mafia Albanesa, Encuentro, Exacto. todos están Oye, libres. mataron No, están libres. al tipo. No, pero lo peor es que están libres, o sea, están Sí. defendiéndose en libertad, ¿no? Mientras casos que tienen que ver tal vez con una línea política un poco distinta, como Metástasis, Purga, están todos presos. Y presos no solamente en la cárcel 4, están todos presos en La Roca o están en La Tacunga, Y ¿no? no se Sí se trata de nota un poco, defenderlos, sí, la pero diferencia, sí, entre el tratamiento de unos casos y el tratamiento de otros, ¿no? Que se da. Y yo creo que sí hay algún componente político en el cual hay que examinar si efectivamente eso está influyendo en las decisiones que está tomando, obviamente, la Fiscalía General. y llamar a juicio político, o sea, todas las autoridades están expuestas a eso, al Es final. parte de las funciones naturales de la Asamblea Nacional, eso para los nuevos legisladores, fiscalizar y legislar. Y la fiscalización implica, obviamente, que si el legislador cualquiera reúne el número de firmas necesarias, creo que son 37 firmas, y hay los votos, sí, obviamente la persona, el funcionario público, puede ir a juicio político estando en funciones o hasta un año después, obviamente, de haber cesado su cargo. Ya, ahora, y analicemos este caso. Supongamos que Diana Salazar, que no creo que pase, llega al juicio político y pasa el juicio político. O sea, ya, la enjuician y sí, todos votan o la mayoría, más uno se vota a favor del juicio político y Diana Salazar queda fuera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál sería el escenario? Ella ya está por entregar su cargo. Ujú. Entonces, ¿cuántos años sin derechos políticos? Porque no Son es que 2 va años. presa. El Son juicio, 2 años. ojo, el juicio político no es que Así te manda a la No, cárcel, no tenía responsabilidad aclaremos, penal. ¿no? Son 2 años de inhabilidad. Ok, 2 años de inhabilidad, lo que significa que ella, ¿de qué estaría exenta? No podría participar básicamente en elecciones populares. Porque en mi criterio, por ejemplo, estos temas de la inhabilidad que genera
el Tribunal Contencioso Electoral, que genera la Corte Constitucional cuando destituye, o que genera, por ejemplo, la Asamblea Nacional, no causan una inhabilidad para el ejercicio de acceder a cargo público, sino lo que causa es una inhabilidad en el tema del ejercicio de derechos políticos, porque no forman parte de las inhabilidades LOCEP, como se llama. Mi criterio es que, por ejemplo... O sea, Diana Salazar podrá acceder a un cargo y puede ser público, defensor del pueblo. Podrá acceder a un cargo público, pero no podrá ejercer derechos políticos. No podrá ser candidata. Sí, la inhabilidad es de derechos políticos. Ok, ¿sí? ya. Entonces, entendiendo que Diana Salazar ha dicho públicamente que no está interesada en ser candidata a nada, que quiere recuperar su vida privada y personal, que es justo que lo haga, no le afectaría en mayor medida el tema del yo juicio creo político. que el tema de un juicio político contra Diana Salazar, por los actores que están interesados, tiene que ver justamente en la manera como manejó la fiscalía durante este tiempo, ¿no? Sí, obviamente hay un componente político muy claro dentro del tema del juicio político, que tiene que ver con la Revolución Ciudadana y tiene que ver obviamente con los casos que manejó Diana Salazar contra los principales o las principales cabezas justamente de la Revolución Ciudadana. ¿sí? Yo creo que en lo definitivo es el núcleo duro, obviamente, de este tema, ¿no? Claro, pero en un momento preelectoral como este, ¿tú crees que, y en un país tan polarizado como este, los partidos políticos apoyarían? Los que no son de la tendencia, los que están en el centro, los que están en la derecha, que tal vez en otro contexto político pudieran decir, chuta, ¿sabes qué? Sí, la plena. No sé, da la impresión de que a lo mejor Diana Salazar ya ha contado los votos. Para que salga, Y por ¿no? eso dice, vámonos a juicio político. Creo que ella está completamente segura de que no hay los votos, ¿verdad? Y que probablemente saldrá el archivo, obviamente, del proceso político. Es muy probable. Sí, en época preelectoral también, ¿no? Justo apareció de nuevo. Bueno, Jorge, me encanta siempre conversar contigo. ¿Se nos queda algo sobre la mesa que No, crees que tengamos no que creo conversar? Ok, ya. Señores, gracias Jorge Sosa, Gracias, muy Sofi. amable por todo. Y este ha sido Jorge Sosa. Hoy día conversamos de algunas cosas. Hay un par de temitas que quiero comentarles que en este momento lo vamos a hacer. Si vives en el centro, suburbio oeste o sur de Guayaquil, este anuncio es para ti. Tú eres parte de 1.100.000 beneficiarios que cuando lava los platos, la ropa o se cepilla los dientes, esas aguas van directo a la planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas. ¿Y qué creías, ñaño? ¿Que estas aguas se van de una al río? Para nada, porque son tratadas y se descargan limpiecitas al río Guayas. Para que esto ocurra, el municipio de Guayaquil, a través de MAPAC, construyó Las Exclusas, la planta más innovadora del Ecuador en tratamiento de aguas residuales. Las Exclusas, el futuro está en Guayaquil. Guayaquil, ciudad de todos. Alcaldía de Guayaquil. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas es un hito de innovación y sostenibilidad en el Ecuador porque es la única en el país con procesos tecnológicos avanzados para el tratamiento integral de aguas, lodos y gases. Este proyecto, que es liderado por la Alcaldía de Guayaquil en conjunto con EMAPAC o a través de EMAPAC, es un testimonio del compromiso de esta ciudad con el medio ambiente y el bienestar de sus habitantes, beneficiando directamente a 1.100.000 personas del sur, centro y suburbio oeste de la ciudad. Todos mis panas de por allá están con una nueva planta de tratamiento de aguas buenísima. Las Exclusas, el futuro está en Guayaquil. Vamos con un tema que me tiene aterrada, al igual que todos ustedes, estoy segura. 5 nuevos casos ya confirmados de viruela del mono. Si no estoy hablando piedras. No, son 5 casos confirmados de la viruela del mono en el Ecuador. Hasta en ese momento hay 5 casos, 2 de ellos, los 2 nuevos casos en Guayaquil. Recuerden que el otro día les expliqué de qué se trata la viruela del mono. Vamos a ver ese reportaje. El pasado miércoles, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional, activando los protocolos de máxima alerta por segunda vez frente a este virus. A diferencia de la primera emitida en 2022, los expertos ahora advierten que el virus ha mutado, volviéndose potencialmente más letal. La anterior cepa tenía menos del 1% de mortalidad, esta llega casi al 10% de mortalidad. El virus tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días después del contacto con una persona infectada. La fase de mayor contagio ocurre entre los días 6 y 19 de la enfermedad, cuando el virus está en su punto más alto y peligroso. La viruela se contagia principalmente por contacto con las secreciones, especialmente a través de contacto sexual.
También se puede contagiar a través de, por ejemplo, las sábanas, donde se pueda quedar esta secreción. Cuando se emitió la primera alerta mundial en 2022, el Ministerio de Salud de Ecuador aplicó 12.000 vacunas, de las cuales 1.500 fueron destinadas al personal de salud. Durante el 2022 fue el momento donde que más casos hubo, esto pasó en todo el mundo. Nosotros tuvimos alrededor de unos 400 casos, casi 500 casos en el 2022, en el 2023 un poco menos. En respuesta a esta nueva amenaza, la OMS ha instado a las farmacéuticas a incrementar la producción de vacunas, mientras que el Ministerio de Salud ha anunciado la adquisición de un lote para ser aplicado a los sectores más vulnerables. Juan Pablo Ruiz, TC. Bueno, los sectores más vulnerables, y ustedes saben, yo soy una defensora de los niños, así que en las escuelas, ojalá, y en los barrios más empobrecidos, que siempre son los que más rápido se contagian, sea puesta esta vacuna, que es necesaria. Yo, después de la pandemia, lo digo siempre, no somos exentos de nada, señores. La responsabilidad de cuidarnos está de cada uno de nosotros, así que hagamos nuestra parte, evitemos el contacto estrecho con personas que tengan sarpullido, parecido a las imágenes que ustedes ya han visto de la viruela del mono, y también cada uno de nosotros, si sentimos o vemos que tenemos alguna erupción en nuestra piel que está completamente distinta a lo que normalmente podemos tener en la dermis, pues vayamos por favor a los centros de salud, levantemos la alerta y que se nos hagan los estudios necesarios, no solo por un tema de salud personal, sino también para evitar la propagación incluso de nuestros seres cercanos. Recordemos que cuando hay este tipo de virus, los más afectados son las personas que están inmunodepresivas o que ya tienen algún tipo de enfermedad previa, así que seamos responsables y tomemos con seriedad este tipo de alertas mundiales. El COVID ya nos demostró que los virus se propagan rápido y que depende de cada uno de nosotros y la responsabilidad que tengamos de cuidarnos, por favor. En otro tema, el seguro campesino, déjenme leer bien la pauta para no hablar por hablar. Afiliados del seguro campesino protestan frente al IES en Quito y esto lo hicieron por la deuda del Estado que asciende a 24.5 millones. Paguen, por favor, los señores del gobierno que siempre dicen que lo van a hacer, resuelvan el problema. Ahora son los afectados por el seguro campesino. Vamos a escuchar cuál es el periplo que pasa. En este momento nos vamos a movilizar porque estamos exigiendo algunas cuestiones, sobre todo el que puedan abastecer en los diferentes dispensarios del Seguro Social Campesino medicina, insumos, biomateriales. Además, la construcción de los dispensarios que hace falta en muchos dispensarios. También estamos exigiendo que ese presupuesto del 2024 sea ejecutado en cada uno de los dispensarios para que cubra las necesidades. Nos hace falta sillones odontológicos, nos hace falta una serie de cosas y es necesario de que exijamos y que levantemos la voz como el gremio de la organización para que podamos tener lo necesario. No es justo que ahora, en esta crisis que atravesamos, que nos han sometido este gobierno por el incremento del IVA y sobre todo el alto costo de la vida, nos tengan en zozobra y sobre todo tengamos que cubrir todos los gastos de los dispensarios. Por ello nos vamos a movilizar para exigir otras cosas más, como la reforma de algunas resoluciones, exigiendo también el pago de la deuda desde el gobierno para el IES y al Seguro Social Campesino. Al Seguro Social Campesino la deuda cerca de 24.500 millones de dólares. Eso serviría para cubrir lo que es infraestructura, contrato de médicos y todas las necesidades que tenemos en los 659 dispensarios del país. Bueno, ahí está, 24.500 millones es lo que le adeudan al seguro campesino. 24.500 millones, ya lo dijeron, no tengo que decir mucho. Con ese dinero resuelven los problemas que existen y la escasez que existe de medicamentos, tratamientos, especialistas. Dignifiquemos la vida de esa gente y de los campesinos que se han encargado de llevar en los momentos más duros del país y del mundo también, llevar la comida a la mesa de cada uno de nosotros. Así que
que es hora de que el Estado asuma la responsabilidad que le compete y cumpla con sus obligaciones. Señores, para mí ha sido un gusto estar hoy. Me gustó mucho la entrevista que tuvimos con Jorge Sosa, esa conversación interesante de diversos temas. Espero que haya aportado al debate y a la conversación que ustedes tienen en la mesa de sus hogares. Los espero mañana jueves para seguir conversando de temas de la coyuntura política. Yo soy Noris Arroyo Hernández y este es su programa Himno Nacional. Un abrazo. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas se levanta como un hito de innovación y sostenibilidad en el Ecuador. Es la única planta en el país que cuenta con tecnología de punta para el tratamiento integral de aguas residuales, lodos y gases. Esta obra, ejecutada por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de EMAPAC, es un testimonio del compromiso de esta ciudad con el ambiente y el bienestar de sus habitantes. Beneficia directamente a 1.100.000 personas que habitan en el sur, centro y suburbio oeste de la ciudad. Las Esclusas es un ejemplo a nivel nacional y regional de la gestión sostenible del recurso agua.